Último modelo. ¿Y eso qué es? ¿Cómo que qué cosa es? Una máquina de lavar. ¿No la ve? ¿Eléctrica? ¿Sí? ¿Eléctrica? Pero si aquí no hay luz. Ah, pero no se preocupe, que por ahí viene. Por ahí viene. Señoras y señores, bienvenidos a Haciendo Historia. Mi compañera y productora María Falcón y yo esta noche, pues estamos envueltos en la historia con que vamos a bregar. Muy interesante el tema que vamos a discutir. ¿Me parezco? No. ¿Me vieron? Señoras y señores, ese pedacito que les hemos mostrado es de una película que a invitación de la educación de la comunidad se me invitara hace entre 25 o 30 años, como ustedes habrán podido notar. Ese que, con la voz así de Don Choli, ese ahí que está, ese soy yo, que hasta yo mismo digo, ¡Pi María, como pesan los años! Mire, esa película se titula El cuento del gallo pelón. Que de eso vamos a hablar más adelante. Dura alrededor de casi una hora. Es una película que ahora mismo tiene actualidad para presentarse en cualquier cine comercial y pegaría. Pues precisamente nuestro invitado de hoy, como esa película, realizó alrededor de 30 películas más. Un pionero en este tipo de películas cuando trabajara para la educación de la comunidad. Una persona que Puerto Rico tiene que sentirse orgullosa de ella y se va a seguir sintiendo cuando conozca la obra, pero voy a dejar que sea María la que presente a nuestro distinguido invitado de esta noche. Adelante, María. Muchas gracias, José Miguel. Amigos, buenas noches y bienvenidos a Haciendo Historia. Y aprovecho ya inmediatamente para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el doctor Amílcar Tirado. Bienvenido. Bienvenido, Amílcar. Sería bueno mencionar, antes de comenzar a charlar con el doctor, pues parte de la trayectoria, que posiblemente, estoy en la completa seguridad que muchísimos puertorriqueños la conocen, pero siempre hay algunos que no. Y en beneficio de eso, ¿verdad? Pues vamos a decir parte de la trayectoria que ha tenido el doctor Amílcar Tirado. Como diría aquel señor, vamos a refrescarle al público la memoria, ¿no verdad? Para que tengan en consideración con primerísima prioridad personas como el doctor Amílcar Tirado, que han realizado para ser meritorio a venir a este programa de Haciendo Historia. Bueno, comenzamos porque nació en Coamo. Fue uno de los organizadores del teatro universitario en compañía de Poldín Lavandero. Fue uno de los organizadores del plan inicial que dio margen luego a la División de Educación de la Comunidad, que en esta noche pues estaremos conversando y haciendo historia específicamente sobre dicha división. Fue uno de los fundadores del Colegio de Hostos, trabajó con la Universidad del Estado de Nueva York, así como en la Universidad de Puerto Rico, en los colegios regionales, especialmente en el regional de Utuado. Originador del programa de talleres de cine en La Perla,
uno de los originadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña junto al doctor Ricardo Alegría, realizador, como ya mencionara hace algún rato José Miguel, de varias películas para la División de Educación de la Comunidad, como para el Instituto de Cultura, así también para la Universidad de Puerto Rico. En la actualidad está finalizando la película Puerto Rico y su cuatro, que básicamente ese es el nombre del trabajo, no necesariamente de cómo se va a conocer la película eventualmente, que son sencillamente 10 capítulos de historia de Puerto Rico narrada, esta historia hecha por el mismo pueblo. Vista a través de los ojos del pueblo. Así que por eso, señores, esta noche haciendo historia. El doctor Amílcar Tirado. Y no es nada lo que tiene el nene, como dirían allá en Coamo. Y con eso vamos a bregar, ¿verdad, María? Sí, es muy interesante esto de, me gustaría tal vez comenzar, si podemos, por esta parte, Sí. por la División de Educación de la Comunidad, porque a través de los trabajos que nosotros vemos, entendemos que en un momento dado en nuestra historia, la División de Educación de la Comunidad tuvo pues un florecimiento y verdaderamente estaba funcionando a cabalidad de una manera increíble. Sin embargo, en los últimos años notamos que no es así. Desgraciadamente. Vamos entonces a ver por qué se funda esta división y con qué propósitos, y luego para ir haciendo la historia a ver qué es lo que ha pasado a través de los años. Adelante. Bueno, la División de Educación de la Comunidad nace como resultado del plan experimental que se inicia por los 44-45 en un intento de cómo incorporar a la transformación de Puerto Rico al campesinado, que se envuelva, que participe, ¿verdad? Que construya, que lo haga en forma grupal y que desarrolle una tradición, ¿verdad?, de comunicación, de diálogo, a la cual habían perdido tradicionalmente, casi no estaban acostumbrados a ello. En la película se decide comenzar primero con una serie de ideas que don Luis Muñoz Marín nos reuníamos en la bajos de Parques y Recreos, en Puerta de Tierra, por aquí cerca. Ajá. Y entonces la idea inicial fue unos talleres en Gurabo, en el campamento de Gurabo militar que estaba desocupado, para tratar de entrenar por un proceso de tantas semanas a los campesinados, volverlos a enviar, y de manera que se fueran incorporando al proceso de transformación, la dinámica de la transformación de Puerto Rico en una nueva cosa, en un nuevo concepto, en un nuevo mirar, en una nueva esperanza. Argumentamos mucho que eso toma mucho tiempo y que no había una dinámica constante y demás. Entonces decidimos utilizar el cine como medio para ordenar la vida de ellos, tomar las experiencias, ponerlas en continuidad y entonces a través del estudio y la decodificación de la historia que viesen en la pantalla, descubrir aquellos elementos que le eran necesarios para poder incorporarse en el tren de acción y resolver problemas por ello. En otras palabras, entiendo que la filosofía a seguir es una filosofía en la cual yo siempre he creído, pues el cine, enseñar divirtiendo. Correcto. Es la mejor forma de llegar al pueblo. Correcto. Sí, en eso nosotros, yo conversando en Italia con Sabatini, nos decía a nosotros, con Antonioni, nos decía, ustedes tienen algo que nosotros no hemos podido dominar bien todavía, que es el diálogo directo y el envolvimiento del actor profesional con el actor natural, pero con sonido directo, porque en el neorrealismo italiano lo que hacía y hace es que utiliza el actor natural, ¿verdad?, pero dobla al actor natural con actor profesional. Nosotros lo hacíamos directo y funcionaba, por eso casi revolucionó todo este proceso de película corta, educativa, dramática, y se crearon nuevos premios en Cannes y los demás festivales para premiar esta labor, que era una labor nueva. En otras palabras, se mezclaba el artista profesional para que llevara
el compás, ¿no verdad? El ritmo de la actuación, pero entonces se invitaba a miembros de la comunidad, Sí. de todas clases, humildes, obreros, trabajadores de distintas clases de trabajos, a que se envolvieran en la trama Sí. de la película, y a su vez dentro de esa trama se tocaban problemas sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, donde se le dejaba actuar al que tú invitabas, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Pero eso tenía otro propósito todavía ulterior, más Ajá. importante, y era que al él participar en el desarrollo de su propia historia, estaba descubriendo elementos de vida en su vivencial que él no se notaba, no se daba cuenta, o estaban presentes ahí, pero que él no podía definirlos bien. Déjeme darle un pequeño ejemplo. ¿Cómo no? Por ejemplo, en La Gota de Agua, hay una comunidad que los niños mueren continuamente. No saben por qué mueren, pero mueren los niños, mueren y se ponen en una hamaca y se llevan, estamos hablando de 1940, se lleva pues al pueblo y allí pues le dan una cosa o se muere, se acabó. Entonces hay que buscar por qué es que mueren. Pues mueren porque Dios los mandó a buscar, mueren también porque fue cosas del destino, mueren porque fue cosa, ¿verdad?, de la naturaleza, pues hicimos todo posible. Pero ¿qué pasa? A la película nos confrontamos con el problema en La Gota de Agua, que esta película fue la inicial, de que cómo explicarle a la gente y envolverlo en buscar la verdad de por qué morían. Y entonces se nos ocurrió, que se le ocurrió al señor Jacques Delano, ¿por qué no poner una gota de agua de río? Y decía, no, ese río es limpio, el agua es limpia, todo es limpio, ¿para qué? Si mueren no sabemos por qué. Y entonces cuando vieron la escena dentro del microscopio, agrandada enormemente, que parecían como ellos llamaban, los gusarapos, casi como animales dentro, ahí descubrieron ellos que esas cositas que hacían así eran las que iban al intestino, que causaban la gastroenteritis. O sea que básicamente es hacer un cine, pero con las realidades de todos los personajes. Se descubre un problema, vamos entonces a ver cómo lo resolvemos, integrando sencillamente a toda una comunidad a las realidades de un campesinado, y vamos a solucionar entonces el problema de esa manera. Y de una vez pues, está quedando documentado. Sí, pero el concepto de documental es alterado consistentemente por la División de Educación de la Comunidad, y hasta buscan los parámetros para la definición de documental. En el documental uno da una información que es la precisa, investigada, ¿verdad? Y la que está totalmente documentada por los elementos de investigación. En las películas de la División de Educación de la Comunidad, el propósito es no darle, sino traerlo a él dentro de la película para que pase la experiencia, la sufra, la llore, la cante, la ríe, o la goce en la forma que él ve ese mundo que está presentando la película. Y que la entienda, luego, que la entienda. Seguro. Doctor, vamos a pausar por unos breves segundos y vamos a continuar en Haciendo Historia con el doctor Amílcar Tirado. ¡Adiós! ¡Y está lleno de papeles! ¿Y qué esperabas encontrar ahí dentro? ¡Flores! Bueno, como decía el doctor Amílcar Tirado, nuestro invitado de honor Haciendo Historia, yo quisiera
decirles cómo yo me sentí cuando me invitaron hace 30 años de la División de la Educación a la Comunidad para hacer esta película con los propósitos que hace unos segundos les dijera el doctor Amílcar Tirado, nuestro director. Director, artista, guionista y productor también. Pues este personaje que yo desempeño junto a Eva Lers, participa también Floripondia, Cecilia Cabero, Arredondo, en fin. Supuestamente yo soy un comisario de barrio. Ustedes saben que los comisarios de barrio pues están buscando para el barrio pues lo más que puedan para ganar los votos y el apoyo al llegar a las elecciones. Y se inventan cada cosa con tal de, para que ustedes vean que es una historia que se forja, que nace, como dice el doctor, de la gente misma, ¿verdad? Pues el comisario pues les dice que viene la luz. En aquel barrio no había luz eléctrica, que la luz viene. Y ellos le preguntan, pero ¿cómo y cuándo? Bueno, yo hablé con el alcalde y el alcalde me dijo que la luz venía. Por lo tanto, pues, lo que hago es que la luz viene. ¿Pero cuándo? No, pero es una promesa, la luz viene. ¿Y qué es lo que hago? Que me voy al pueblo, llego al barrio, en una guaguita, con una lavadora de ropa. Pero la luz no ha llegado todavía, pero yo, cuando me ven llegar con la lavadora, el resto de los íbaros del barrio dicen, si él se ha comprado una lavadora, es porque está seguro de que la luz viene. Y rompe todo el mundo a comprar lavadoras y otros enseres eléctricos. Pero la luz no viene, la electricidad. Entonces empiezan a acosarme, oiga, le digo que la luz venía y yo compré una lavadora. Y yo les digo, bueno, mientras tanto, cojan esa lavadora y pónganla, bueno, como una mesita, y ahí pues pueden comer o almorzar o para poner un florero. Mira, para guardar, abren la lavadora y en lo que llega la luz, ¿entiende? Pues ustedes utilizan para guardar cualquier cosa dentro del hueco ese de la lavadora. Pero la cuestión es que la luz o la electricidad no llega al barrio y las presiones son más cada día. Y el pobre comisario, pues ya se ve casi, hasta la misma mujer le dice, oye, pero tú has creado aquí un lío, todo el mundo ha traído lavadoras y enseres eléctricos porque la luz viene y la luz no viene. Por eso es que se llama la película El cuento del gallo pelón. Y ustedes saben cuál es el cuento del gallo pelón, que dicen que cuenta y cuenta y nunca acaba. Nunca acaba. Exactamente. Y al fin nada. Y al fin nada. La película tiene aún 30 años después una gran actualidad, porque diríamos ahora, bueno, pero eso no sucede ahora, pues sucede. Sí. Yo estaba terminando, haciendo los estudios también, que estoy trabajando en ello para lo de La Charca, la película La Charca que tenemos planeado sobre la novela de Zeno Gandía. Y vimos un día, estaba en un barrio que se llama Pezuela, por el lado de Río Prieto, de Yauco, que se le llama lejos de Puerto Rico y cerca de Dios, porque las nubes pasan por debajo de los montes casi. Y entonces me topo con un campesino, un jíbaro que va en un caballo, en una yeguita, con una antena de televisión enorme. Y él aguantaba la soga del caballo, ¿verdad?, de la yeguita, llevando aquella enorme antena de televisión. Y yo le pregunto, ¿pero para dónde usted va? Y me dice, voy a llevar mi antena para casa, pero si es que no ha llegado la luz todavía. Allá está el poste cercano, ¿eh? Pero no estaba todavía instalada por el sector de la luz eléctrica, y ya estaba ese señor con aquella santa antena que valía más que el caballo, la yeguita y todas esas cosas, caminando y subiendo por aquel monte con la esperanza. Exacto, y entonces a través de esas películas se le mostraba con la participación natural de ellos mismos, sí, que uno pues hasta tanto no esté seguro de las cosas que tiene,
pues que no se mande, como decimos ahora, Claro. a envolverse en deudas y compromisos. Ese es seguro. Entiende que luego pues no van a poder utilizar y que luego van a dejar aquello allí hasta que entonces, cuando Dios quiera. Sí, pero si ves el estilo de la película, en esta El Gallo Pelón se nota muy bien. Es el estilo de película de la División de Educación de la Comunidad, es un estilo que envuelve, en donde la audiencia tiene que participar directamente, o sea que se rompe esa distancia que hay entre la pantalla y la persona y envuelve a la persona en tal punto que cuando termina la película debe por lo menos comenzar a pensar en lo que tú dijiste, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a traer nosotros una lavadora aquí si todavía no está la luz? ¿Verdad? Y ahí va generando y decodificando distintas cosas de su propio vivencial para que pueda ir creciendo y para que pueda Doctor, ir participando. ¿sería posible tal vez comentar un poco sobre un taller similar que se hizo con La Perla, donde tengo entendido que usted estuvo residiendo allí mismo por un espacio de 4 años? Yo residí en La Perla cerca de 4 años, pero vivía allí con ellos, estaba trabajando en mi tesis doctoral. Y entonces organizamos un taller de cinematografía con la misma idea, que es coger el mundo de ellos, lo ordenan en forma cronológica o lógica, y entonces pues ven la película ya ordenada, y entonces discuten la película en términos ordenados. Para entonces yo entender cuáles son los problemas que afectan a esa comunidad. Yo no puedo ir a una comunidad a decirle los problemas que ellos tienen, porque no debe ser de arriba, sino que todo debe salir de abajo, ¿verdad? En un compromiso de ambos lados, buscar definir los elementos que hacen, modelan esa sociedad. Yo descubrí en La Perla que la muralla era una separación que situaba a los de La Perla como los de abajo, y a los de allá arriba como los de arriba. Y entonces los de arriba veían a los de abajo con un desprecio, y los de abajo se veían con una gran dignidad, pero entendían que allá no les querían o los malinterpretaban por el nombre que tuviese La Perla. Entonces empezamos a buscar todos los elementos y de eso se hizo una película que terminó después finalmente en una gran aceptación de muchos de los jóvenes que hoy en día son directores de secciones de departamentos y agencias de gobierno, tienen buenos empleos en la telefónica. Uno estudió francés y se especializó en Baudelaire. Muchos estudiantes fueron a estudiar a Estados Unidos, a Always Berry, con todos los gastos pagos, y se hicieron, y de hecho invitaron cuando salió el libro de Oscar Lewis a un debate. Lo invitaron para un debate desde la calle de La Perla para discutir la obra de él y transmitida por un canal que en ese tiempo era el que estaba aquí, canal de televisión, de manera que la pudiera ver el público todo, en un debate con él. El hombre murió en el aeropuerto. Claro. Oscar Lewis, y no se pudo llevar efecto. Pero la película se hizo. Se hizo. ¿Y cómo se llama esa película? Así es La Perla. Así es La Perla. Así es en La Perla. Así es en La Perla. La Y Perla. tienes esa película. ¿Se pudiera mostrar un pedacito de ella? Caramba, no la tenemos aquí. Lo que yo le traje a María fue un artículo que salió en la prensa. La película se usa mucho en Estados Unidos. Mucho en Estados Unidos, y fue patrocinada por el Concilio de Comunidades y demás de Estados Unidos. Pero hay otra de la cual también me gustaría que dijeras algo. Es sobre la película El Puente. Y cómo fue que se forjó y por qué y los propósitos y todo ese asunto, para que ustedes vean qué era lo que se hacía en ese departamento de educación de la comunidad. Qué cosas tan extraordinarias se lograron y cómo en la actualidad está sencillamente pues en un status quo, en una condición que, señoras y señores, da pena. Que después que se trabajó tanto, que muchos se sacrificaron por aquella educación de la comunidad, que se lograron tantas cosas extraordinarias, que sencillamente eso se haya quedado pues marginado.
Ajá. De eso me gustaría pausar por unos breves Sí, segundos cómo no. para que pudiéramos nuevamente abundar sobre eso en específico. Claro. Son las paletas, ¿ves? Esas paletas sirven para mover la ropa de aquí para allá y de allá para acá, y de aquí para allá y de allá para acá. Y esas paletas lavan la ropa. ¿Y esos hoyitos para qué son? Los rotitos es para que por ahí se vaya el agua. Por ahí se cuela la ropa. El agua, don Andrés, el agua. Ahora dígame, ¿quién tiene una maquinota como esta por aquí? Díganme. ¿Y esos papeles? Bueno, esto es como quien dice la cartilla, ¿ves? Aquí están las instrucciones, ¿ves? Esto me lo dio don Isidro, ¿ves? Aquí dice cómo funciona y cómo trabaja esto. ¿Eso es cristiano o como esas cosas que andan por ahí? En inglés, don Andrés, en inglés. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Bueno, la verdad del caso es que... Preguntas naturales. ¿Viste? Sí, don Digo, Luis. los actores que están conmigo ahí son extraídos, sacados del mismo barrio, sin ningún tipo de experiencia. Nadie, ni ninguno de ellos jamás pues había actuado. Por eso ustedes ven las preguntas naturales que hacen y las caras, y los niños en su No sé, sonrisa. Digo, eso que se hacía, como te dije, en la educación de la comunidad, pues fue una labor extraordinaria. De estas, como les dije, Amílcar realizó alrededor de 25 o 30 de estas Ahí tú películas. ves en esta secuencia acá que vimos, Ujú. cómo se integra en diálogo directo el actor profesional con el actor natural, con el campesino, con el jíbaro, y hay una armonía de inflexión y de entonación que se vuelve profesional. Y el mismo actor profesional, al ver al otro, pues dice, aquí tengo yo que echar el resto, Porque me roba el porque show. no, me están echando del bueno aquí. Sí, sí. Porque tú los ves que muchas veces yo me quedaba así boquiabierto al verlos a ellos en esa identificación con las cosas de ellos que estábamos llevando a la pantalla, que me llenaba de admiración. Pero vamos a seguir con esta Sí. otra de Así es en La Perla. Sí, una de las cosas interesantes de estos talleres es que son los mismos, la gente de La Perla, la que operaba el equipo. Se le da un entrenamiento muy breve, como de una semana, en la utilización, en la forma de cómo utilizar los micrófonos, las cámaras y todo. Luces. Ellos escribían su propio libreto, desarrollaban el material. Entonces, cuando se traía el material, se mostraba a la comunidad para que la comunidad lo discutiera y viera si era auténtico, si era verdad, si así era que eran ellos, si no eran ellos. Y ellos tomaban nota y si había rechazo, volvían y rehacían la escena y volvían a tirar. Y esa labor la estuvo prestando el doctor Amílcar Tirado por 35 años. Fueron 35 años dedicados a la educación de la comunidad, donde produjo alrededor de 30 películas. Yo insisto en esto porque, señores y señores, hacer 30 películas, y muchas de ellas premiadas en festivales fuera de Puerto Rico, en París, en Roma y en otros lugares, compadre, y se hace una labor tan grande. Por eso es que hemos traído aquí al doctor Amílcar Tirado, ¿verdad, María? Para que el pueblo sepa de que hay una cosa que se hizo. ¿Y qué pasa ahora? Que aquello sencillamente pues quedó y está en el olvido. De vez en cuando ponen por ahí los peloteros. Sí, peloteros Ramón del Rivero sí. Diplo. El puente lo he visto que de vez en cuando sale a través de la estación del gobierno. Pero muchas de estas películas ahora mismo, con unas pequeñas alteraciones y demás, pudieran fácilmente ir a un cine comercial y tener una gran aceptación, principalmente en ese tipo de películas que se ofrecen ahora en cinearte y este tipo de películas que son, que en alguna forma pues se parecen. Sí. No tienen el propósito principal, pero que van por esa trayectoria. Sí,
Ese tipo de película gusta mucho, donde quiera. Nosotros, por ejemplo, mostramos El Santero a un grupo de profesores y La Plena que vino de Estados Unidos a hacer una visita, en su mayoría norteamericanos y algunos puertorriqueños. Y la reacción fue increíble, increíble. La manera que ellos se envolvieron en el diálogo, en la discusión, como ellos entendieron los elementos culturales que afloraban alrededor y los propósitos que tenía la película, tuvieron un impacto increíble. Yo vi a Santero en el Museo del Hombre en París. La película, El Santero. Y vi hacer fila para hacer la gente ir a ver la película. Y vi también en Yugoslavia al Santero. Película producida en el Departamento de División de Educación de la Comunidad en Puerto Rico. ¿Hace cuántos años de eso? Sí, eso hace como, la película que yo había proyectada fue en el 68. Y se produjeron por ahí por el 55. Además, la Warner Brothers me invitó a mí a ir a África con Don Story, cuando se hizo la película con Audrey Hepburn, a tratar de cómo, para ver si yo me gustaba la forma de ellos hacer y demás. Y entonces el director Fred Zinnemann me decía, yo lo que quiero es coger en el Adén del río de Stanleyville y poner la gente a actuar con Audrey Hepburn y con Dean Jagger y todas esas cosas, como ustedes lo hacen. No lo pudo conseguir. ¿Por qué? Es que nosotros vivíamos en el sitio mucho tiempo. La confianza que sí, había que ganarse sí, del por director ejemplo, con los actores naturales. En la parte G, muchas de las cosas, es que hay una cosa de rapport, de atracción, que a mí me invitaron, por ejemplo, a la jungla, lo que ellos llaman the bushes, y entonces pues había una preocupación que le podía pasar algo a uno y uno tenía la firma, pero para uno coger y bregar con actores naturales y actores profesionales y crear una atmósfera convincente, hay que vivir con ellos primero y estar con ellos y vivir con ellos, vivir la vida de ellos. Hay que vivir la vida del pueblo. Sí, sí, imagínate, te vas al África y aquí estoy yo y vamos a... No, hay que vivir, y eso conlleva pues mucho sacrificio, mucho tiempo, que milagrosamente no lo hicieron porque esa gente siempre anda con un manojo de millones para hacer las cosas, sí, sí, pero hay prisa. Pero ellos intentaban, sí, se intentó mucho, pero yo les explicaba que eso tiene que haber una relación directa entre actor natural y director, de tal manera que se consideren como si fueran uno solo. Y nosotros entrenábamos además la gente de los barrios para que participaran en la luminotecnia, participaran como ayudantes camarógrafos, cargando magazines, y al integrarse en el esfuerzo continuo del hacer de la película, iban creciendo con la historia a la vez que se iba filmando. De manera que al final ya salían. Hay una identificación. Correcto. Amigos, vamos a pausar nuevamente por unos breves segundos y continuamos en Haciendo Historia. Hablábamos con el doctor Amílcar Tirado sobre un dato bien interesante que fue el reinado que se celebró en La Perla para el mismo tiempo en que Marisol Malaret es coronada reina del universo, y el impacto que tiene este reinado en la gente de La Perla. Sí, este reinado se sucede con motivo de los talleres, y se decide hacer un festival y coronar una reina de La Perla. Y se corona en el municipio, o sea, se rebasa la muralla que separaba a La Perla de San Juan y se lleva a los balcones del municipio y se corona como reina de La Perla, parte de San Juan. Para ese tiempo Marisol alcanza el galardón de ser la reina del universo, y entonces se decide que ella
y la Reina de la Perla, ambas habrán de ser coronadas en el municipio y habrán de recorrer todo San Juan juntas, sentadas en la carroza. Para la gente de la Perla, ¿verdad? Y para todos nosotros que habíamos luchado tanto por romper esa muralla que separaba y que era totalmente negativa, ver esa Reina Universal junto a la Reina de la Perla fue una cosa apoteósica. Y ese detalle forma parte del tema de la película. Correcto, sí. Así es en la Perla. En la Perla. Ajá. Pero no tan solo eso, también se afectó, el proceso de usar la película es más bien para crecimiento y entender la visión del mundo, el pasado y el presente, de manera que tú puedas estructurar y formalizar tu futuro. Por ejemplo, en la capilla de donde se daba misa los domingos, muy poca gente asistía, sobre todo los varones no asistían, y entonces empezamos a bregar, a medida que vamos bregando con la película, ¿por qué es que no van? Y entonces descubrimos que hay una serie de elementos que ellos no entienden. Entonces cogemos en la misma, luego de que se va la misa, en la misma capilla se presentaba parte del material que se filmaba. Y entonces el padre buscaba un tema en la Biblia que tuviera relación con la idea central de la película. De ahí salió, por ejemplo, que ellos preferían hacer un cáliz de un coco pequeñito, ¿verdad? En la cual fuera sustentado por un pedacito de madera que trajese el mar, porque esa madera es la que ellos usan para tapar los setos cuando el frío da. Es decir, que van creciendo. En la película El Puente se da más o menos un fenómeno, porque sí, tenemos que llamarlo así, un fenómeno similar a este. Seguro, sí. En El Puente, aunque ustedes no lo crean, por años y años, casi 200 o 300 años, han estado luchando, viendo un río que crece, lo mismo cuando hace sol que cuando llueve, se lleva a los niños porque la escuela está al otro lado, o se lleva al campesino que está labrando al otro lado, porque cuando viene, va bajando monte abajo, eso es escandaloso y estrepitoso, y se lleva todo lo que hay, reses y gente y todo. Ellos no sabían qué hacer y todo el mundo tenía luto, por lo general tenía alguien que había muerto. Cuando nosotros llegamos allí, Educación de la Comunidad empezó a hurgar qué era lo que pasaba en esa comunidad, por qué era que morían tantos y por qué siempre estaba de luto. Pero Educación de la Comunidad no puede determinar por la educación de la comunidad qué era lo que pasaba, sino que había que ir en un proceso con los miembros de la comunidad mediante el intercambio de ideas para que ellos descubriesen qué era lo que ellos necesitaban para evitar que continuaran las muertes. En otras palabras, que ellos veían el puente más bien tétrico, les traía tragedia. El concepto de puente era cosa de muerte, era el río, negativo, la muerte, todo negativo. Sí, y era todo negativo. Cuando ellos empiezan a reunirse, a discutir, un día, 8 meses después, descubren ellos, sale uno y dice, bueno, pero aquí lo que necesita este río es un puente. Y todo el mundo comienza a aplaudir y demás, y delirante. Entonces sale otra señora y dice, pero ¿y cómo nosotros vamos a hacer un puente si nosotros solo tenemos la noche y el día? Y para hacer un puente eso se necesita montones de dinero y montones de cosas. Y siguen practicando y viene entonces uno, ¿y por qué no llamamos a alguien que sepa y nos diga cómo se hace un puente? Si los muchachitos hacen puentes en las corrientitas de agua, y por ahí siguen hasta que descubren que buscando unos chasis de trucks y poniéndolos juntos y haciendo unas zapatas, ellos pueden poner uno encima del otro, después poner las cosas que sean necesarias con el cemento y hacen un puente donde pueden cruzar de un lado al otro. Bien. Y en la de la Plena. En la de la Plena es la aportación
africana a la cultura puertorriqueña, la apropiación negra, es la cuestión musical, cómo los tres elementos se unen, raciales, ¿verdad? El blanco, el negro y el indio, y cómo el negro en la costa produce su propia música. ¿A qué se debe y por qué lo hace? Y escogimos a Cindo Mangual y de Fajardo y a Mon Rivera con el Trabalengua en Valladolid. La verdad es que, María, ¿verdad? Hay temas para hablar. Eventualmente dentro del programa de Haciendo Historia, pues vamos a tratar de pasar con una explicación también, pues parte de estas películas. Sí. Vamos a tratar si eventualmente pues podemos integrar algunas a Haciendo Historia. Quisiera pausar nuevamente por unos breves segundos porque se nos está acabando el tiempo y algo bien importante. Yo quiero conversar, pues, cuál es la problemática que tiene la División de Educación de la Comunidad en la actualidad. De esta charla y tener la oportunidad de ver pues parte de las escenas que han sido filmadas en estos trabajos, en estas películas, yo quisiera conocer pues qué está haciendo en la actualidad la División de Educación de la Comunidad, porque yo no veo ninguna película ahí como más reciente. ¿O qué está pasando con la división? Yo creo que la División de Educación de la Comunidad no produce una película hace más. ¿Cuántos años hace? Dios mío, más de 8 años o 10. 8 o 10 años. ¿Qué pasa, doctor? La verdad que la División de Educación de la Comunidad está en una crisis agónica, pero tiene todos los elementos para volver a restaurar la grandeza que tuvo en el pasado, si se incorpora al perfil de vida moderno puertorriqueño con su problemática actual. Tiene que ir a los residenciales, tiene que ir a la zona urbana, tiene que ir a la zona semiurbana, a los pueblos, y a un nuevo tipo de campesino que es el clásico, ya aquel persona creció, se cultivó y se curtió. Actualmente no tiene un director, y donde no hay pues, una persona que guíe. Está acéfala. Está totalmente acéfala, necesita que su filosofía, que debe continuarse, que se pueda enriquecer con nuevos parámetros filosóficos, pero de tipo simple y sencillo de pueblo, en donde se integran los elementos urbanos, donde se integren el nuevo artista puertorriqueño con nuevos conceptos, donde se integre un tipo de educador distinto y una dinámica increíble. Es un programa puntal para la... Y ahora que usted menciona que está sin director, ¿a usted no le interesaría o no le gustaría? Yo creo que usted sería como una persona indicada pues, para ser después de trabajar 35 años como lo hizo, nadie mejor que él conoce la temática de esta institución. Yo encantado, y yo mi vida le he dado 35 años en la labor, y hice 3 maestrías y 2 doctorados, un doctorado en Estados Unidos y otro que estoy terminando con Valladolid. Y en mi enfoque siempre educación de la comunidad, los distintos elementos que forjan el concepto moderno de la educación de la comunidad. Ahora más que nunca, ¿verdad? Que se está necesitando eso. Ahora con la reforma, con todos los mensajes del honorable gobernador, con todo esto que apunta hacia una nueva educación de la comunidad que tiene y va a ser, y es una esperanza, es un puntal, porque ese, como usted ha visto en las películas, afinca en el alma, es el medio de entrar, profundizar dentro del alma irracional del ciudadano simple y sencillo. ¿Y usted entiende que no sería difícil volver a echar a caminar esa maquinaria porque está allí? En absoluto. Está allí. En absoluto, está todo allí. ¿Y qué falta? Los chavos. No, si hay, mire, con lo que hay se puede hacer, con lo que hay se puede hacer. Porque generalmente en estos días, ¿y los chavos dónde están? No, pero si se puede hacer, si se incorpora a las comunidades, si se les enseña a producir, si se les enseña a escribir
con la ayuda de otro elemento ya más ¿En manos de quién está esa Ajá, decisión? esa es buena pregunta. ¿Quién pudiera echar a caminar esa maquinaria? Yo fui fui invitado por la doña Wilda, la secretaria de Instrucción Pública, para ser entrevistado para la posición, igual que otras personas han sido entrevistadas. Pero tengo entendido que tiene que ser tanto el gobernador como tiene que ser ella, porque es un programa de tal naturaleza y de tal interés, claro, la palabra final siempre será la de doña Wilda, pero tengo entendido que hay una serie de personas que están siendo entrevistadas. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo, no se ha producido, llevamos 2 años en que estuvo el anterior incumbente y no se hizo absolutamente nada, y todavía tenemos tiempo para poder comenzar en los residenciales, en la ruralidad y en la semiruralidad. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya que nos queda hacer un llamado para que se tome finalmente esta decisión. No vaya a ser que sea necesario entonces en la División de Educación de la Comunidad tener que hacer una película de la División de Educación de la Comunidad para que entonces puedan conocer cuáles son sus realidades y llegar a una solución a la misma. Sí. Bueno, Doctor, ha sido un placer. Encantadísimo, Hacía tiempo que no nos veíamos, encantado, doctor, hacía sí. un buen tiempo. Pero está usted con ese constante vibrar de querer hacer, y eso nos llena de entusiasmo. Gracias. Solo nos resta agradecerle su visita y Gracias. Buenas noches, amigos. hasta el próximo jueves a las 10 por el Super 7 en Haciendo Historia.